Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Estamos muy emocionados, pues nuestro primer aniversario de Ecos de Terror está a la vuelta de la esquina. Estamos preparando muchas sorpresas. De hecho, Yvonne se fue a prepararlas. El episodio de hoy también es muy interesante. Tenemos 4 relatos que esperamos escuchen si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Trabajo en la aerolínea insignia de México. Ya saben, la que tiene en el logo un caballero águila. Y quiero compartir con ustedes una versión más fidedigna de eventos que sucedieron hace unos años y que se viralizaron en redes sociales. Uno de mis compañeros subió un video en el que se inspecciona un avión, y mientras hace la revisión, le suceden cosas extrañas. Quizá conocen este video, quizás no, pero antes de detallar estos eventos, me gustaría establecer el contexto que llevó a que esta revisión tuviera lugar. Primero, deben saber que la zona de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son infames por su conocida actividad paranormal. Literalmente por décadas, las personas que han trabajado ahí y los que actualmente lo hacemos, hemos sido testigos de y sufrido diferentes experiencias sobrenaturales. La historia de la niña que espanta en los hangares no es mera leyenda. Personalmente conozco varios colegas que son de lo más escépticos y aún así han tenido algún encuentro con ella. Pero no solo se trata de la niña. Hay otros eventos frecuentes como sonidos de risas y murmullos en bodegas que son inaccesibles para casi cualquier persona. Y por inaccesibles me refiero a que están aseguradas con candados y cadenas, además de puertas que son muy difíciles de abrir por sus dimensiones y peso. Yo he sido testigo de algunos de estos. Por ejemplo, en las mencionadas bodegas, que permanecen cerradas a veces por semanas y se acumula el polvo en el interior, he podido ver huellas de pequeñas manitas en las refacciones que se pueden notar por la capa de polvo que tienen. Bajo todo este antecedente de eventos extraños, es que llegamos a lo que sucedió en uno de los aviones. Un compañero, de corte escéptico e incrédulo, constantemente desacreditaba todas las experiencias y fenómenos paranormales que se reportaban. Era tal su postura que otros compañeros lo retaron a que hiciera una inspección de un avión, con todas las luces de la aeronave apagadas. Ahora, las inspecciones de los aviones en los hangares son parte de la rutina, y esto se debe a que han existido casos aislados de gente que logra esconderse en los aviones de alguna manera para volar de manera ilegal o que esconden objetos y mercancías prohibidas. El colega, que por respeto mantendremos en el anonimato, aceptó el reto y tomó su iPad para iluminar su recorrido dentro del avión y grabarlo. Hago esta aclaración porque en algunos relatos que se encuentran en redes sociales se narra que iba con un celular y una linterna, lo cual es impreciso. Una vez que sube al avión, enciende la linterna del iPad y comienza a grabar. El avión está completamente a oscuras, salvo por la iluminación de su dispositivo, y lo recorre de la parte delantera hacia la trasera. Una vez que llega a la parte trasera de la aeronave, inspecciona brevemente uno de los sanitarios y, nervioso, da la media vuelta para ir de regreso. Avanza unos pasos y escucha un ruido detrás de él, lo que lo hace voltear y dirigir su atención hacia la parte trasera del avión, en la cual se ve como una figura se asoma en 3 ocasiones, lo que hace que el compañero suelte un sincero «¡No mames!» y salga huyendo del avión a toda velocidad. Ahora, este video ha sido visto y analizado por muchas personas, incluso por el mismísimo Dross. Los elementos que no han sido comentados a detalle son las razones por las que el video se grabó en primer lugar y el entorno en el que ocurrió. Y por eso es mi intención de compartirlo con ustedes como testigo de primera mano. No se trata de un montaje ni de una broma elaborada por el equipo de la aerolínea para asustar a un compañero. Podrán decir que es un truco involuntario de cámara o un efecto de luz, y eso es algo que yo no podría debatir porque no soy un experto en grabación e iluminación. Lo que yo puedo asegurarles es que este no es un evento aislado. Se trata de una evidencia más, de infinidad de cosas que suceden en los hangares del aeropuerto. Con lo que sí jugamos los compañeros de la aerolínea es con una idea macabra y espeluznante. Con frecuencia hablamos de que, quizá, al abordar un avión, los pasajeros no saben si al llegar a su destino, se llevarán con ellos
uno de estos espectros que residen en los aviones. Verga. ¿Qué fue eso? No mames. En esa época que todos tenemos de fiestas y locura de juventud, yo me la pasaba especialmente bien. Esperaba ansiosamente que llegara el viernes para seguir algún plan con mis amistades y divertirnos de mil formas. Eran temporadas muy largas, de meses, en las que prácticamente salía de mi casa el viernes y regresaba el domingo por la tarde, para el disgusto de mis padres en muchas ocasiones. Había un cierto aire de incertidumbre que lo hacía emocionante. En un gran número de ocasiones no teníamos claro qué es lo que iba a pasar, si iríamos a algún bar o club nocturno, o si asistiríamos a alguna reunión o fiesta en casa de alguien conocido, y a veces de desconocidos. Tal es el caso de lo que sucedió esa noche. No teníamos un plan definido y mis amigos y yo comenzamos a contactar a otras amistades fuera de nuestro círculo para ver si nos invitaban o incluían a su plan. Finalmente, una de mis amigas logró que nos invitaran a una fiesta al sur de la ciudad. Llegamos a la casa donde estaban teniendo la fiesta y pronto nos ubicamos en un rincón del que nos apropiamos. Los que han estado en fiestas caseras conocen la dinámica. La realidad es que estábamos rodeados de extraños. La persona que nos había invitado era, a su vez, invitada de alguien más, por lo que nadie de nosotros teníamos la mínima relación con la gente que en verdad había sido invitada. Nada que nos sorprendiera o nos espantara. No fue la primera ni la última vez que pasamos por algo así. La fiesta siguió su curso y entre música, alcohol y baile todo marchaba de maravilla. Quizá demasiado bien, pues una de mis amigas se excedió notablemente y se puso muy mal. Como pudimos, entre un amigo y yo la llevamos al baño, y la estuve cuidando mientras el alcohol dejaba su cuerpo. Si entienden a lo que me refiero. Mi amiga no podía ni caminar y como las áreas comunes estaban muy llenas, decidí tomar una acción un tanto imprudente e inadecuada. Buscar una de las habitaciones de la casa en la que pudiera cuidarla hasta que estuviera un poco mejor. En situaciones normales habría pedido permiso a la gente de la casa, pero en esta ocasión se me hizo fácil y porque sabía que siendo perfectos extraños seguramente me negarían la cortesía. Como pude llevé a mi amiga a la primera habitación que encontramos, justo la primera al subir las escaleras en la planta alta de la casa. Entramos y cerramos la puerta. Acosté a mi amiga en la cama que estaba vacía y me senté a su lado. Mientras dejaba que mi amiga descansara un momento, miré alrededor de la habitación y puse atención a los objetos que ahí se encontraban. Me percaté de inmediato que se trataba de la habitación de una chica, y por la decoración y los objetos debía ser alguien de unos 16 a 18 años. A mi amiga le empezó a dar la famosa cama voladora y decidí que era mejor sentarla. Momentos después que hice eso, me puso en alerta el sonido de la manija de la puerta. Misma se abrió después de esto. Las luces estaban apagadas y solo pude ver la figura de una chica que entraba. Nos preguntó qué hacíamos en su habitación. Nerviosa le expliqué la situación y que necesitaba cuidar a mi amiga. Se quedó quieto un momento, accedió a dejarnos estar en su habitación. Se sentó al lado mío y comenzamos a hablar. Me dijo su nombre, Lorena, y me explicó que era la hermana del organizador de la fiesta. Yo me presenté también y le conté cómo es que habíamos llegado a su casa y me disculpé por haber entrado en su habitación. De manera muy amable, me dijo que no había inconveniente y que podía ocupar su habitación tanto como quisiera. Se excusó diciendo que volvería a la fiesta y salió de la recámara, pero antes de eso encendió la luz y me dijo que la dejara encendida, de modo que se evitara que otra persona aventurada como yo quisiera entrar en su cuarto. Cuando encendió la luz me di cuenta de que era una chica muy bonita, de tez muy blanca y apariencia un tanto gótica.
pero de esas mujeres que prácticamente con cualquier look se ven bien. Cerró la puerta y nos dejó a mí y a mi amiga quedarnos ahí. Ya con la luz encendida pude ver más objetos de su habitación, así como fotografías que tenía de ella, de su hermano y de su familia. Sentí algo de nostalgia al ver todo esto y por un instante me imaginé que se sentiría ser amiga de ella. Parecía ser alguien agradable. No tardé mucho en escuchar cómo alguien subía por las escaleras y se acercaba a la recámara. Tocaron a la puerta preguntando quién estaba ahí, y de inmediato abrieron la puerta. Se trataba de un muchacho que tenía una mirada de molestia y estaba también algo asustado. Nos dijo que teníamos que salir de ahí, que si el dueño de la casa se daba cuenta que estábamos en ese cuarto se molestaría muchísimo. Al parecer, esta persona era el primo del organizador de la fiesta. Me rehusé aferrándome al hecho de que Lorena, la hermana del organizador, nos había dado permiso. Cuando dije eso, el rostro del muchacho cambió por completo y se puso pálido. De manera trepidante, el organizador de la casa subió y con muchas groserías y malos modos nos sacó de la habitación. A la luz de esto no me quedó más remedio que salirme con mi amiga, no sin antes alegarle que su hermana nos había dejado quedarnos ahí. Esto lo hizo enfurecer más y comenzó una discusión de mayor escala en la que tuvieron que intervenir mis amigos. Al final, nos pidieron que nos retirásemos y mientras nos escoltaban cual criminales a la salida, el primo del organizador, quien nos encontró originalmente, nos hizo la pregunta: ¿por qué insistes en que Lorena les dio permiso? Le volví a explicar la historia y en su mirada había una incredulidad inmensa. Se detuvo un momento y nos compartió la razón por la enorme molestia que había generado el uso de esa habitación. Resulta que Lorena había fallecido un año antes, en un trágico accidente de auto cuando regresaba a casa después de una fiesta. La familia de Lorena, la mamá particularmente, había mantenido el cuarto intacto desde la muerte de su hija y no permitía que nadie entrase ni tocara ningún objeto de su difunta hija. El cuarto estaba en teoría bajo llave, por lo que tampoco había explicación de cómo es que yo había logrado entrar tan fácilmente. Conforme han pasado los años y he contado esta historia, muchas personas me han tratado de dar explicaciones. Quizás se trataba de una coincidencia y la chica que vimos era otra y no la difunta. Quizá fue una broma extremadamente elaborada y fuimos víctimas de un humor negro y macabro. Para mí, fue lo que fue, y estoy convencida de que por ahí sigue el alma de Lorena, y solo espero que siga teniendo el mismo carácter amable y generoso que me mostró a mí. Estudié la secundaria y la preparatoria en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Esto fue en mayor medida por conveniencia geográfica, pues podía caminar de casa hasta la escuela y viceversa. Pese a que a medida que pasaron los años fui aprovechando mejor la vida social que esta zona de la ciudad presenta, al principio, cuando recién ingresé a la secundaria, yo venía de una dinámica muy controlada, pues antes de esto mis padres me llevaban y recogían de la escuela y yo no tenía ninguna clase de autonomía. Mi ruta de ida y vuelta era siempre la misma, caminando sobre la calle de nombre Hidalgo, una calle que es fácilmente identificable para quienes conocen la zona. Caminaba desde las calles de Parque San Andrés, una colonia donde todas las calles tienen nombres de países. Cruzaba la avenida División del Norte y caminaba por la calle Hidalgo hasta llegar al emblemático jardín Plaza Hidalgo, donde se encuentra la parroquia de San Juan Bautista y la Fuente de los Coyotes. Desde el primer día que caminé a la escuela, me llamó la atención una vieja casona abandonada casi en la esquina de Hidalgo y la calle Gómez Farías. La casa estuvo en estado deplorable por décadas, hasta hace poco que recibió algo de restauración. El pasar frente a esta casona me generó una sensación muy intensa y no podía evitar mirar hacia sus grandes ventanas y puertas, en ruinas prácticamente. Pasaron los días de que comenzó mi aventura de trasladarme por mi cuenta y como era inevitable pasar frente a esta casa, también resultaba inescapable el mirar hacia su interior, tanto como era posible. Paulatinamente fui notando que en el interior de la casa había movimiento. En ocasiones, las viejas cortinas aparecían abiertas y se apreciaban sombras que se desplazaban. Las veces que miraba con atención, podía ver a una niña,
de unos 10 u 11 años, que dirigía su vista hacia mí. Su semblante era inquietante y me generaba mucha ansiedad el que solo podía ver la mitad de su rostro. La verdad es que a pesar de estas cosas extrañas y del sentimiento intenso que tenía al pasar frente a la casona, no sentía realmente miedo ni temor. Supongo que influía el hecho de que aún era joven, sumado a que no siempre podía ver a la niña o estas anomalías. En muchas ocasiones, la casona solo estaba en su estado deplorable, sin señales de nada más. Sin embargo, todo cambió en el momento en el que algunos de mis amigos y yo comenzamos a pasar tiempo juntos una vez que finalizaban las clases. Salíamos de la escuela y nos íbamos juntos a comprar alguna nieve o helado en las opciones tradicionales. Echábamos la reta de fútbol en el Deportivo Fragata, que en ese entonces contaba con canchas de tierra y que no tiene nada que ver con lo que es ahora. En ocasiones solo nos quedábamos en la zona del kiosco o de la fuente de los coyotes, diciendo tonterías. Con algo de suerte nos encontrábamos al Chango León, un indigente que se hizo famoso en TV gracias a un programa de un conductor llamado Facundo. En una de estas escapadas postclases, uno de mis compañeros hizo la sugerencia de ir a la casa de la quemada. Todos aceptamos, aunque muchos de nosotros no sabíamos a qué se refería. Tomamos todos la ruta hacia la casa de la quemada y por algo que yo consideraba coincidencia, era la misma ruta que yo tomaba para ir hacia mi hogar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que justo nos detuvimos en la vieja casona abandonada, la misma que yo miraba con atención todos los días. La curiosidad de varios, la mía sobre todo, llevó a nuestro compañero a contar la historia. Se contaba que muchos años antes, una familia adinerada vivía en la casa en cuestión. Ahí habitaba una pareja con sus 2 hijas, una de ellas de 15 y la otra de 11 años. Por la época en la que la casa aún estaba en uso, era común utilizar lámparas de petróleo a pesar de que ya contaban con servicio eléctrico. Era más una costumbre, ya que no todas las habitaciones y rincones de la casa contaban con iluminación eléctrica, además de que el servicio presentaba fallas constantes. Se rumoraba que la niña pequeña había ido a su recámara con una lámpara de petróleo y en un accidente comenzó un incendio. Los padres y la hermana mayor lograron salir, pero la niña sufrió quemaduras graves y murió en la misma casa a pesar de los esfuerzos de rescatarla y atenderla. Desde entonces, la casa se encontraba en ruinas y muchas personas reportaban ver a la niña asomándose por las ventanas, como un espíritu en pena que no lograba descansar. La historia me pareció aterradora. Yo les dije a mis amigos que yo había visto a la niña, pero nadie me tomó en serio. Mi temor fue tan grande que desde ese día y hasta muchos años después, evité esa ruta y pasar frente a esa casa. Me aterraba ver a la niña ahora que sabía la historia que había detrás. Ya como adulto, he vuelto algunas veces. Me atrevo a pasar enfrente de la casa y por eso sé que ahora se ha beneficiado de reparaciones y mantenimiento. Desconozco si está habitada. Para evitar cualquier sorpresa, prefiero no mirar con mucha atención, pues me aterraría vivir una escena en la que, como en antaño, la quemada de Coyoacán me mira de regreso. Ya han pasado algunos años desde que esto me sucedió. Esa etapa de mi vida la recuerdo como llena de complicaciones y situaciones dolorosas, a pesar de que en ciertos ámbitos gozaba de una buena fortuna. En mi trabajo todo marchaba muy bien. Recién cumplía 5 años laborando en la misma empresa y tenía un círculo social muy activo con el que interactuaba mucho, además de que me hice acreedora a una promoción que mejoraba mucho mis ingresos. No obstante, mi situación personal y familiar estaban lejos de la armonía. Mi vida amorosa era algo que podíamos definir como caótica y casi inexistente, mientras que la relación con mis padres era muy complicada,
pues querían mantener un control sobre mi vida que yo no estaba dispuesta a permitir ni tolerar. Como consecuencia de esto, me refugiaba con frecuencia en mi trabajo y en la vida social relacionada con este. En algún punto, una de las chicas del trabajo dijo haber encontrado un lugar muy interesante donde una mujer le había leído las cartas y no se cansó de contar que todo lo que le habían dicho que pasaría en efecto sucedió. Esto se convirtió en una especie de microtendencia entre la gente de la oficina y varios de mis amigos decidieron visitar a esta mujer misteriosa. Para alimentar más el aire arcano alrededor de todo esto, cada una de las personas que recibía una lectura de cartas aseguraba enérgicamente que todo sucedía conforme a lo dicho por la gitana, como comenzaron a llamarle. En mi caso, pese a la presión social, no había interés en visitarla y me limitaba al morbo de la conversación y la curiosidad superficial, pues para mí eran poco menos que patrañas. Un lunes particularmente difícil para mí, después de visitar a mis padres el fin de semana, llegué algo triste y decaída a la oficina. Una de mis amigas más cercanas notó que no la estaba pasando bien y se dio a la tarea de animarme. Por un par de días estuvo especialmente cerca y trató de que me despejara invitándome a tomar un café después del trabajo. Mi sorpresa fue que, en lugar de café, me llevó con la gitana. Para empezar, el lugar de la gitana estaba considerablemente lejos de la oficina, por lo que solo eso ya me tenía un poco tensa. Yo no tenía automóvil y la distancia me obligaría a pagar un taxi a quién sabe qué tarifa. Si eso no fuera suficiente, la apariencia de aquel sitio era lúgubre, fría, nada que me inspirara una confianza real. Yo tenía un presentimiento, una sensación de que no debía estar ahí. Pero al final mi amiga insistió y con tal de evitar el conflicto decidí llevarlo hasta las últimas consecuencias, pensando en que no había realmente nada que temer. Cuando entramos con la gitana, me recibió con mi nombre, algo que realmente yo esperaba, pues siempre creí que todo tipo de adivinación está armado a base de trucos elegantes y elaborados para sorprender a los incautos. La gitana me tomó un momento de las manos y luego hizo un gesto como de angustia en su rostro. No dijo nada. Tomó la baraja con las cartas en sus manos y comenzó con su lectura. Empezó por darme datos simples sobre mí, que, si bien eran ciertos, también se trataba de datos que cualquiera de mis compañeros le pudo haber dicho. Lo que sí me dejó boquiabierta fue cuando mencionó una figurita de porcelana que tenía, en forma de bailarina. La figura me la había regalado la mamá de un novio que tuve, y la conservaba porque era muy linda. La gitana me dijo que ese objeto no tenía una buena energía para mí, que necesitaba deshacerme de este. Me miró fijamente y me dijo: mejor no lo toques. ¿Quieres que yo te ayude? A lo que yo le dije que sí. La mujer dijo algunas palabras que no entendí y luego continuó con su lectura. Al terminar, yo le pregunté sobre la figura, que si me iba a ayudar y me dijo que ya había hecho lo necesario. Al llegar la noche a mi casa, me quedé pensando en las cosas que me dijo la gitana, sobre todo por el tema de la figurita, que ahí estaba. Me encontraba a punto de dormir, cuando comencé a sentir un frío intenso. Anormal. Mirando hacia el pasillo, pude apreciar una sombra que se movía, lo cual me hizo paralizarme de terror. La sombra se movió hasta salir de mi campo visual, para que yo después escuchara. Ya no solo estaba paralizada, sino que mi corazón latía como si se me fuese a salir del pecho. Tomé valor y me asomé a ver qué es lo que había ocurrido, y mi sorpresa fue aún mayor cuando noté que la figurilla de la bailarina estaba hecha añicos en el piso. Cuando digo añicos, me refiero a que casi era polvo, como si lo hubiesen pisoteado, al grado de que a la mañana siguiente ni siquiera pude barrerla, sino que tuve que usar la aspiradora para limpiar.
No conforme con eso, las demás cosas que mencionó la gitana acabaron sucediendo, pero para mí eso fue secundario. A partir de ese momento, sentí un alivio general, como si un peso se me quitara de encima. No es que mágicamente todos mis problemas se resolvieran. Sin embargo, la interacción con mis padres y mi vida personal tomaron un camino mucho más positivo. A la fecha, es lo más extraño que he vivido, y a pesar de que nunca volví con la gitana, en ocasiones me pongo a meditar que en el mundo hay fuerzas y energías que no conocemos y que pueden afectar nuestra vida, tanto para bien como para mal. Qué bueno que llegaron al final del episodio. La verdad siempre nos complace que lo hagan. Espero que les hayan gustado los relatos. La verdad los preparamos con mucho entusiasmo. También los invitamos a que den like a nuestro contenido, a que lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Ahora también les vamos a estar pidiendo que comenten en los videos cuál fue el relato que más les ha gustado o el que menos les ha gustado. Cualquier comentario será bien recibido. En fin, les agradecemos su presencia y nos vemos la próxima semana. Que descansen. Ecos de terror.